Este momento, después de entonar estos cánticos de alabanza, de oración, que también nos llenan, que también nos bendicen, que también nos edifican. A mí me edifican los cantos, en verdad, y es una verdadera bendición que podamos alabarle, y sobre todo, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Pero también el Señor nos ha enseñado a entonarle cantos, a entonarle himnos a su santo nombre. Amén. Pues hoy iniciamos el curso, estas lecciones que les había comentado domingos atrás, donde vamos a estar haciendo un análisis teológico y también un análisis histórico de la figura de María. Me refiero a María, la Madre del Señor. Les estaba comentando que para nosotros es primordial el análisis teológico. Sin embargo, esta cuestión de María involucra y necesita y ocupa también un análisis histórico, por lo cual vamos a estar apoyándonos en la historia universal, la historia de la Iglesia, principalmente la historia de estos primeros cristianos a partir del siglo II y de ahí para adelante. Y me he dado cuenta yo que esta cuestión, por ejemplo, de la historia es la que de pronto en general desconocemos. O sea, para nosotros es desconocido muchas veces el siglo II. ¿Qué pasa en el siglo II? No sabemos generalmente o conocemos poco. El siglo III, bueno, que todavía el siglo III es un poco más oscuro. El siglo IV, bueno, ya tenemos ahí la referencia de Constantino, de su supuesta conversión, y como que ahí nos enderezamos un poco, pero finalmente, posterior a Constantino, ¿qué sigue? Y la historia de la Iglesia es bien complicada porque es, diría yo, una mega historia. O sea, de verdad que no nos alcanzaría el tiempo para abordar. Es prácticamente una labor imposible abordar, o por lo menos para un solo investigador, abordar la historia de la Iglesia, porque es mucho, o sea, son muchas regiones, son muchos lugares, son muchos personajes, son muchas maneras de pensar, muchas corrientes. Simplemente el siglo II es complicado. ¿Por qué? Porque una es la historia de la Iglesia, por ejemplo, en Jerusalén, otra en Siria, otra en Babilonia, otra en Egipto, otra es la Iglesia, por ejemplo, de la historia de la Iglesia, no sé, entre las tribus bárbaras en la península ibérica, y están ellos en el siglo II, siglo III, siglo IV, ya la Iglesia diseminada por todo el Imperio Romano. Entonces es complicado. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo tomando como base a los personajes, digamos, más representativos, y todavía cerremos un poco más a aquellos personajes en la historia que abordaron el tema de María. El tema de María. No es tampoco un curso o unas lecciones que vayan a atacar directamente a la institución católica, sino más bien yo les invitaría a que trascendamos de la institución católica y nos enfoquemos en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Y de esa forma no pretendemos atacar, ridiculizar, burlarnos, sino queremos hacer un análisis teológico, que ya vamos avanzado en eso, gloria a Dios. Y el plus pues sería el análisis histórico. Entonces, para esta tarde el tema, y que va a estar dividido en dos porciones, sería María, de sierva del Señor a virgen perpetua. Para eso tengo que primero
tenemos que hacer un análisis de María en el siglo I, que no es muy complicado porque sinceramente es poco lo que la Biblia dice de María y no representa un mayor problema de comprensión. Es muy sencillo lo que dice de María. Y ustedes ya van aventajados en esta cuestión. Gracias a Dios que tenemos el texto bíblico, que es el texto más fiel, es la verdad absoluta para nosotros los creyentes, y en él se aborda la cuestión mariana. En él se aborda principalmente la cuestión de María. Hay otros textos que son conocidos como los protoevangelios o los evangelios apócrifos, donde también se habla de María. Eso lo vamos a estar viendo también un poquito más adelante. Sin embargo, lo que sí quisiera hacer en este momento es, vamos a primeramente ver la desviación, ver cómo María ha transicionado en este caso de una joven judía sierva del Señor, porque ella decía que era una sierva de Dios, a un dogma que es el dogma de la virginidad perpetua. O sea, que María, en este caso de la Virgen Perpetua, esta afirmación quiere decir que María fue virgen antes del parto, durante el parto, eso enseña este dogma, y posterior al parto siguió siendo virgen, o sea, virgen en toda prácticamente su vida. Pongo aquí una imagen porque estaba recordando en estos días, no sé si recuerdan aquella ocasión cuando estuvimos hablando de la mente de Cristo, donde abordamos un punto, o se hizo un comentario, mejor dicho, al final, donde se hablaba de que se hizo una aplicación práctica espiritual. Yo creo que fue una revelación del Señor, una iluminación, donde dice que al Señor se le vistió de púrpura. ¿No recuerdan eso? Que se le puso o se le colocó encima un manto de púrpura. E hicimos el análisis espiritual y llegamos a la conclusión de que hay una mujer en Apocalipsis 17 que precisamente está vestida, dice que también está vestida de púrpura. Esa mujer está vestida de púrpura. Y a la conclusión que llegamos es que esa mujer con esas vestimentas y esa púrpura implicaba, digamos, en cierta manera, hasta cierto punto, una especie de paganización de Jesús. No que él obviamente haya incurrido en pecado, sino que a lo largo de la historia el hombre se ha encargado de, en cierto punto, corromper la figura de Cristo. Pero eso ha sido el hombre. Eso ha sido el hombre, digamos, paganizándolo a él. O intentando paganizar su figura, intentando paganizar lo que, presentando a Jesús como él no es. Entonces a mí me bendijo esa aplicación, y creo que en el tema de María es similar y también aplica. Si eso le hicieron a Cristo, o le han hecho los hombres las instituciones a través del tiempo a Cristo, ¿qué va a hacer de María, por ejemplo? Creo que el caso es similar. El hombre ha colocado, digamos, sobre María un manto, muchas veces así, un manto que desvirtúa, un manto que corrompe la verdadera figura histórica de María. Y no solamente histórica, creo que también espiritual. Entonces, hoy vamos a hacer eso, y aquí comienzo yo. Estas diapositivas se las voy a estar enviando, como quiera, si quieren tomar sus notas, háganlo. Ahorita terminando la lección, lo envío al WhatsApp, tanto el Word como las diapositivas, estas que están viendo. Si quieren hacer anotaciones, no pasa nada. Pero miren aquí, para empezar, quiero comenzar hablando acerca de lo que la institución católica ha formulado en torno a la figura de María.
y de entrada ellos manejan por lo menos 5 dogmas respecto a María. Ahora, ¿qué es un dogma según el cristianismo católico? Según el cristianismo católico, un dogma es una verdad que todo cristiano católico está obligado a creer. El magisterio de la iglesia, o sea, la autoridad más alta de la iglesia, tiene, dicen ellos, autoridad plena dada por Cristo para poner al pueblo cristiano a adherirse irrevocablemente a ciertas verdades de fe, contenidas en la revelación divina o que tiene con estas un vínculo necesario. Acerca de la Virgen María, entonces ellos tienen por lo menos 5 dogmas. Ok, queda claro un poco lo que es un dogma. Un dogma para ellos es una especie de creencia, hasta cierto punto una especie de ley, donde no importa en ciertas ocasiones si eso se alinea a la Escritura, por cuanto ellos sienten que tienen autoridad dada por Cristo. A los feligreses ellos tienen o sienten la libertad de imponerles esa creencia, y esa creencia, bueno, es prácticamente irrevocable. O sea, la da la autoridad más alta, que en este caso es el clero o los líderes principales del catolicismo. ¿Cuáles son estos dogmas? Y en esta cuestión es precisamente en la que el hombre ha transgiversado la figura de María. Por ejemplo, la maternidad divina. Eso es muy común. María, Madre de Dios, por ejemplo. La Inmaculada Concepción de María. En este dogma, todo esto es una introducción, lo iremos retomando. La Inmaculada Concepción de María tiene como propósito enseñar que María fue concebida sin pecado. Esa es la Inmaculada Concepción. Ellos creen en este dogma que María nació sin pecado. ¿Ok? Es un dogma. Ellos lo creen, lo divulgan así. La perpetua virginidad, que es lo que estamos tratando en este tema, y que de hecho la perpetua virginidad es la creencia más antigua, en torno a María, porque nace esta cuestión para el siglo número 2. Ya hay algunos teólogos que comienzan a decir que María es virgen perpetua en el siglo 2. Siglo 2. Entonces fíjense cómo es bien antigua esta cuestión. La asunción a los cielos, eso quiere decir que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Ese es otro dogma, y que ella está actualmente, como lo vamos a ver más adelante, reinando. Hay otro gran dogma, y yo lo he escuchado directamente de labios de teólogos católicos, donde ellos afirman que María es, o se le puede llamar, la esposa del Espíritu Santo. O sea, es la madre del Hijo de Dios, la hija de Dios, y por cuanto Cristo nació del Espíritu, bueno, entonces es también la esposa del Espíritu Santo. Entonces lo que queremos nosotros es, tenemos la cuestión teológica, vamos a aclarar esta cuestión y vamos a adentrarnos un poco a la historia. Ahora, junto con esto, la Iglesia Católica tiene otras doctrinas que no son necesariamente dogmas, pero que ellos también enseñan. Obviamente, si las enseñan es porque creen en ellas, y se le conocen como doctrinas fundamentales de María. Son las siguientes: la maternidad espiritual de todos los creyentes. Entonces ahora María no solamente es madre del Hijo de Dios, o de Dios como dicen ellos, sino que ahora María también es nuestra madre, madre de todos los creyentes. Todo esto lo tienen fundamentado, y vamos a ver en qué se fundamentan para decir eso. Vamos a ver qué citas usan, en qué maestros del cristianismo se apoyan. Lo vamos a estar analizando. La intercesión de María.
Eso quiere decir que María puede interceder ante Jesús y puede interceder también por nosotros. La participación en la redención, también ellos creen que María es corredentora con Cristo. Corredentora. O sea, esto pues obviamente nosotros no lo compartimos y no lo queremos porque la Biblia no lo enseña. Coronación como reina del cielo y de la tierra. Por eso veíamos en la imagen primera a el Padre y al Hijo coronándola como reina. ¿Sí? Ellos creen que María se le puede denominar como la reina del cielo. Advocaciones marianas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos creen firmemente y enseñan que María puede tener diferentes apariciones. O sea que ella se puede aparecer con el fin de llevarnos al redil de Cristo, por ejemplo. Y finalmente, reparaciones de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Estas doctrinas son oraciones en caso de que alguien haya pecado en algún sentido contra la Virgen María. Estas reparaciones tú las puedes, o ellos creen que tú las puedes elevar como una plegaria o una oración pidiéndole perdón por si alguien no cree en ella o por si alguien duda de alguno de los dogmas o doctrinas de la iglesia, o si ellos creen que le has ofendido en algún punto, puedes también ponerte a cuentas con la Virgen María. ¿Sí? Son entonces en total, insisto, esto lo estoy mencionando, pero todo esto ellos lo manejan con citas bíblicas y con lo que ellos denominan como la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica para ellos? Todas aquellas enseñanzas que divulgaron los cristianos a partir, vamos a decirlo, del finales del siglo I, todas aquellas cosas que no entran dentro de nuestro canon del Nuevo Testamento, y todos aquellos teólogos cristianos que llegaron a hacer ciertas afirmaciones, ellos recogen todas estas afirmaciones que ellos hacen y ellos también dicen que a su modo de ver y de pensar, estas cuestiones también son inspiradas por Dios. Entonces ellos tienen dos fuentes de inspiración en este sentido, el Nuevo Testamento y todas las tradiciones o enseñanzas que se fueron divulgando por los principales maestros cristianos de generación en generación. Entonces ese es el asunto con ellos, que en la tradición han recogido muchas cosas de aquí, de allá, doctrinas, creencias, y han formado, por ejemplo, lo que es el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia es un libro que trata de enseñar moralidad a los creyentes, y ahí van a encontrar todas o buena parte de lo que es la tradición o las enseñanzas de estos antiguos maestros, pues prácticamente del siglo número 2. Siglo 2, siglo 3, siglo 4, son bastantes siglos, siglo 5, 6, 7, 8, es bastante. Nosotros vamos a hacer un pequeño curso, y lo que yo voy a estar haciendo también en cierta medida es abrir algunas puertas. Voy a ir abriendo camino, y un camino con puertas, y en la puerta donde ustedes se quieran detener y profundizar más, pues háganlo. Pero yo lo que les voy a hacer es, les voy a ir abriendo camino con la ayuda del Señor, y donde ustedes sientan profundizar, tenemos bastantes herramientas, de verdad, el internet para comenzar. Tú puedes buscar ahí libros y libros en esta iPad que yo tengo aquí tengo 900 libros, 900 PDF más todo lo que tengo ahí. De esos libros que tengo ahí en mi pequeña biblioteca, son libros que no están en PDF o digitalizados, y por eso los compro. Pero si no están, están digitalizados, pues no los compro. Pero aquí tengo 900 libros. Tengo bastante material. Si ustedes quieren profundizar más en cierto tema, de verdad les puedo brindar el material que tengo, que he recogido, que he comprado.
y está el internet, están los libros, está YouTube también, canales de investigación históricos serios, científicos, donde no se hace ni para un lado ni para el otro, nada más lo que la historia dicta y lo que la historia manda, y a eso se atienen. Esos estudios me gustan mucho porque si escuchamos a un historiador católico, pues te va a contar la historia desde su visión, ¿no? Pero si escuchas a un historiador protestante, te va a contar la historia desde su visión y desde el protestantismo. Si encuentras a un historiador, no sé, anglicano, luterano, te terminará contando la historia muchas de las veces a partir de su formación, de su visión, de todo lo que él piensa, cómo está enseñado. Sin embargo, hay bastantes historiadores, que son la mayoría, que son personas que ni para un lado ni para el otro, o sea, son pruebas y son científicos y así está y así fue, y yo no profeso ni una cosa ni la otra. De ellos podemos aprender la historia. Claro que muchos de ellos no son creyentes, algunos hasta son agnósticos, o sea, no creen, hasta como un tipo Tomás, es una especie de figura de agnosticismo, hasta no ver, no creer. Sin embargo, creo yo que no tiene nada malo rescatar lo que nos ayuda a comprender un poco mejor. Y para nosotros a nosotros nos interesa, yo lo sé, lo teológico, la palabra, la Biblia. Sin embargo, esto ayuda y esto enriquece. Y así me pasa a mí, tengo muchos libros de ciertos historiadores que no son, y te cuentan, creo a mi modo de ver, una historia más objetiva, o tratan de ser una historia un poco más objetiva sin estar cargados, les digo, a un bando o al otro. Entonces esta es la cuestión. Vamos a ir desarrollando esta cuestión, vamos a desarrollarla, y esto digamos va a ser nuestro curso en sí. Estas 2 diapositivas que les he puesto es lo que vamos a estar haciendo en estos domingos o en los siguientes domingos. Claro que, por supuesto, sus aportaciones son importantes, y por esta ocasión, que creo que nunca lo he hecho, les voy a dejar en ocasiones algunas tareas, algunos videos que ver, les voy a pasar algunas lecturas. Cuando tengan tiempo, son lecturas cortas que les pueden ayudar para la clase o la enseñanza que viene, ya vengan con algo de panorama, porque si no, avanzamos un poco más lento. ¿Ok? Entonces esta es la cuestión. Quitando aquí a la institución católica, ¿qué pasó históricamente para que se llegara a este punto? Número 1, y número 2, inevitablemente también, ¿qué pasó espiritualmente hablando? ¿Y a dónde hemos llegado espiritualmente? ¿Y cuánto nos hemos alejado de la palabra en este tema de María? Ok, entonces lo que quiero hacer a continuación es solamente recordarles o ver aquí con ustedes quién fue María en el siglo número 1. Y repito, es hasta cierto punto algo, para nosotros que hemos estudiado ya la Biblia por años, hasta cierto punto algo sencillo definir a María, porque no tiene mayor complejidad. Es una mujer bendita por Dios, electa por Dios, como lo fueron muchas mujeres del Antiguo Testamento, con una misión, con un llamamiento, con un encargo de parte de Dios, y que bueno, reconocemos que Dios le dio esa virtud. Y la otra cosa es cómo se estimaba María a sí misma. Y es lo más interesante, o sea, ella qué decía de sí misma. Porque una vez más o menos así lo dijo Cristo: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y prácticamente Cristo ahí se dio cuenta que tenían un concepto errado de Él. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, y otros dicen que alguno de los hijos de los profetas, y hasta que Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y ya le dice el Señor, eso te lo reveló, no te lo reveló carne mi Padre, sino, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjense, ahí es bien interesante cómo, lo vamos a ver a continuación, a Cristo lo estaban, digamos, humanizando al 100%, y lo que veremos en María es que pasa lo contrario. A María la elevan. ¿Se fijan? Jesús para abajo y María, en este sentido, para arriba. Pero el asunto es aquí, ¿quién dijo María que era ella? Y aquí les puse algunas cuestiones nada más, algunas 6 o 7 cuestiones sencillas, ustedes las conocen, con sus respectivos textos. ¿Qué es lo que la Biblia enseña de María? Por ejemplo, que al momento de la anunciación del ángel era una joven judía. Eso es primordial. Esto es de verdad vital para entender a María. Judía. No se sabe con exactitud la edad a la que fue madre del Salvador. Se cree que pudo haber sido madre de Jesús entre los 12 y los 16 años. Simple y sencillamente porque entre esas edades hay investigadores que han dedicado mucho tiempo su vida para entender el siglo I y a los judíos del siglo I, y ellos han descubierto que las jóvenes judías o del pueblo de Israel emparentaban o comenzaban a ser casaderas o se empezaban a dar en matrimonio a partir de los 12. ¿Por qué? Porque también, entre otras cosas, la esperanza de vida en el siglo número 1 no es como hoy en día. Hoy en día alguien puede vivir hasta 90 años. Hacia el siglo número 2, un anciano, por lo menos para los judíos, tenía 50 años. Alguien ya muy de avanzada edad, o la esperanza de vida era a lo mucho 50 años, aunque el Señor les había prometido 80, 70, por las condiciones, por las enfermedades, por tantas cosas que tenemos hoy que nos ayudan de verdad a alargar y preservar la vida. En ese tiempo pues no había, te podía dar una enfermedad, y de esa enfermedad, aunque no había lo suficiente, la medicina, por ejemplo, había avances médicos, pero no eran tan avanzados, y podía morir alguien a los 20, 25 años, 27, 30 años. Sin embargo, la esperanza de vida, 40, 50, ya lo mucho se estima que 60 años. Pero eso ya era una persona, ante los ojos de ellos, pues bastante avanzada en edad. ¿Dónde encontramos el relato en torno a María, que es el relato más extenso? Es el relato, por ejemplo, de Lucas. Y en Lucas está el momento en el cual Dios envía a un ángel, y el ángel va con María, y por ejemplo Lucas capítulo 1, verso 28, lo podemos leer, y dice Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Encontramos entonces que María es una mujer que fue favorecida por Dios, una adolescente, jovencita, favorecida por Dios, y que por ser madre del Salvador va a ser bendita entre las mujeres de la época y bendita entre las mujeres de la historia. A ella se le dio este gran privilegio de cargar en su vientre a el Mesías de Israel, al Salvador del mundo. De aquí, por ejemplo, se ha tomado muchas veces para hacer algún tipo de oración o de plegaria a María,
que yo creo que el contexto original y la inspiración de Dios no tenía como propósito que de aquí se tomaran algunas porciones y se comenzara a hacer una especie de ruego a María años después. ¿Cómo podemos comprobar eso? En el siglo I no hay una evidencia, en el siglo II tampoco hay una evidencia de que se entonara algún tipo de plegaria o oración a María. Eso ya ocurre iniciando el siglo III, pero ya ha pasado bastante tiempo. En Egipto hay unos cristianos que comienzan a levantar plegarias, pero ya iniciando el siglo III a María, pequeñas porciones, pequeñas oraciones y plegarias a María, pero no es del siglo I y ni siquiera es la gran parte del siglo número II. El relato, ustedes lo conocen, ella se turbó, dice el verso 30, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado, y miren, ¿hijo de quién? Del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tengan en cuenta bastante la cultura en que se están diciendo estas palabras. Esto es bien importante. Estaban ellos esperando por años al Mesías. Por años al Mesías. Entonces, todo esto, a mi modo de ver, aquellos que pueden tener o pudieron haber tenido una mejor interpretación bastante allegada, eran aquel núcleo de judíos. Ahorita retomo esta cuestión. Le responde María en el verso 34, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón, o sea, no he estado casada, aunque ya estaba desposada, próxima a juntarse, pero lo que está diciendo es: nunca he tenido una relación sexual con un varón, no conozco yo varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Recuerden que paralelamente Elizabeth también está siendo visitada por Dios y viene el nacimiento de Juan el Bautista. Ellas son parientas, se conocen, y finalmente esto porque en el relato en un momento María va a ir con Elizabeth, y esto es lo que yo quiero llegar al verso 38. Entonces María dijo, fíjense, esto es lo que realmente es importante. María dijo: he aquí, ¿qué cosa? La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjense cómo se estimaba ella. ¿Cómo se estimaba? Sierva. Ahorita no dimensionamos lo que es un siervo, porque hoy en día no existe no debería existir la esclavitud, aunque en algunos lugares tristemente todavía hay. Sin embargo, estamos muy alejados de lo que verdaderamente quiere decir esta palabra, naturalmente hablando, siervo, un doulos. Una persona que no tenía derecho, una persona que había sido comprada por alguien más, una persona que ya no tenía voluntad, una persona que era la última que comía, una persona que estaba para lavar los pies, una persona que estaba para servir a la mesa, un esclavo, un siervo. Y a mi modo de ver, esta es la manera en la que María se presenta, piensa de sí mismo, y creo yo que es la forma en la que esta mujer también quiso ser estimada, o le gustaría que se le hubiera, digamos, seguido estimando en esta forma. Recuérdenlo: sierva del Señor.
Señor, porque vamos a encontrar ese gran salto, por ejemplo, de sierva del Señor a reina del cielo. ¿Sí se dan cuenta lo abismal que es reina del cielo y de la tierra? Y sigue aquí, se entrevista con Elizabeth, habla con Elizabeth. Y esta es otra cosa también. Ella se consideraba a sí misma como una sierva, pero también una sierva bienaventurada del Señor. ¿Qué dice María después de que el Señor la visita? Fíjense lo que dice. Entonces, para acá no, para acá, hacia acá. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y miren otra vez, 1:48 de Lucas. Porque ha mirado la bajeza, y otra vez, ¿qué cosa? De su sierva. Otra vez, ha mirado, ¿qué? La bajeza. Pero si eres la Virgen María, pero si eres la Madre del Señor, y esto lo está diciendo María de su propia boca, de su propio corazón, la bajeza. Porque ellos sabían muy bien cuál era su papel delante de Dios. Y cómo se estimaba el judío devoto delante de Dios, como un siervo bastante, digamos, indigno de estar delante de su Señor. Fíjense, la bajeza de su sierva. Ahí está. Y dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Claro, hasta hoy en día no hay problema con que le digamos María fue muy bienaventurada. Sin embargo, esta expresión, a mi modo de ver, de pensar, de discernir, no es, o María no estaba teniendo la intención que de esto se hiciera una especie de credo. Y la cosa queda ahí, o sea, entre ellos, entre los judíos, era un pueblo que había visto muchos milagros, de tal forma que, bueno, la cuestión, digamos, llega hasta ese punto, pero no, ellos están pensando en que más adelante se desvirtúe su figura, se altere su figura y se presente a ellos mismos como algo. En las cosas que les acabo de leer, ellos no tienen un dogma que diga María, la sierva, con bajeza delante del Señor, ¿verdad que no? No tienen un dogma así, ni una doctrina. María, la sierva, delante del Señor. No, para ellos, para estos dogmas, lo que a mí me dan a entender es una, digamos, elevación de María. Cuando María lo que estaba diciendo aquí: yo soy de lo más bajo. De lo más bajo. Claro, no estamos diciendo que era una pecadora, que se iba a pegar, pero tenía conciencia de lo que ella es por naturaleza, o somos todos por naturaleza pecadores, y la grandeza y la oportunidad que de todas las mujeres le había dado, que de entre todas las mujeres le había dado el Señor para que fuera la madre del Mesías, la madre del Salvador. Entonces lo que yo quiero ver es qué María dice de ella misma, porque después lo que vamos a observar es qué es lo que el hombre dice de María. Y aquí está la gran desviación, que se abandonó lo que María decía de ella. Para ella entonces había bajeza, era una mujer humilde, pero estaba consciente, creo yo, de esa pecaminosidad, de la pecaminosidad de su pueblo. Y ella comienza a decir este canto, y por ejemplo nos lleva a lo tercero. Esta joven judía tenía un alto sentido de pertenencia a su pueblo Israel.
Esto puede verse al momento de cumplir todo lo encargado por la ley de Dios respecto al nacimiento de su Hijo primogénito, o sea, Cristo. Y miren lo que ella dice en ese cántico. ¿Socorrió a quién? Fíjense, ella es bastante nacionalista. O sea, ella es una judía, ella es una hija de Israel. Y aquí ella está bien enfocada en su pueblo Israel. Era una mujer que amaba, pues por naturaleza era judía, era el pueblo de Israel. Y en este cántico, analicen ustedes en Lucas, miren, comienza a decir, socorrió a Israel su pueblo, acordándose de las misericordias, de las cuales habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Fíjense, está bien consciente de Abraham. Abraham es para ella el padre de su nación. Ella no ve a un Dios separado de Israel, y mucho menos ella está viendo en sí misma. Es más, me atrevo en ocasiones hasta a pensar que ella no está viendo en sí misma y poniendo sus ojos en sí misma como una especie, todavía en este punto, de virgen o de ícono para todos los pueblos. Porque la encomienda la dará Cristo después, ir por todo el mundo. Pero normalmente, ¿cómo eran los judíos para con los gentiles? Ustedes lo recuerdan, hasta el mismo Cristo en cierto momento. No viene una mujer sirofenicia y le dice, ¿se acuerdan de eso? Señor, y lo le dice, no es lícito darle de comer pan a los perrillos. Primero la casa de Israel y luego los gentiles. ¿Sí o no? Porque esa mentalidad tenía el judío. El mismo Cristo era así en cierto momento. Gracias a Dios que decidió Él incluirnos en el plan de redención. Pero María también aquí, o sea, está muy metida en su entorno. Israel, Abraham, somos judíos, la salvación ya vino a Israel. Pedro, ¿recuerdan qué decía Pedro? Un judío también por excelencia, dice que lo manda Cornelio. ¿Y qué dice Pedro? No, yo ni quiero, la casa de esos yo ni quiero entrar. Entonces aquí María, fíjense, no toca nada en torno a pueblos gentiles, no toca nada todavía en torno o sea, ella es un ser humano común y corriente. Aún las expresiones, me dirán bienaventurada en todas las generaciones, hasta este día a Abraham le siguen diciendo padre de la fe, lo siguen bendiciendo. O sea, era en cierto punto algo común. El gentil de aquí se sorprende y dice, oh, todas las generaciones, entonces esta mujer, nunca algo había ocurrido así con otro personaje bíblico. Sin embargo, cuando comenzamos a darnos cuenta, hasta hoy en día el pueblo de Israel sigue teniendo un cierto respeto por Moisés, un cierto respeto por Jeremías, por Abraham. Ellos siguen interesados en trazar sus genealogías. Yo soy de hijo de Leví, yo tengo cómo comprobar que soy hijo de Judá. Y estas cosas hasta cierto punto eran comunes escucharlas dentro de ese pueblo al cual habían ellos estado, en el cual habían vivido, crecido el Dios de Israel. O sea, ¿me doy a entender? Aquí María no van a encontrar nunca que diga, dice las generaciones, sí, pero dicen ella no se proyecta a las naciones, ¿se dan cuenta? No se proyecta a las naciones. Eso lo hará el Padre mucho después, pero con su Hijo Jesús. Pero ella está en su mundo, en su entorno, no ve más allá, no tiene un sentido de universalidad, de que los gentiles entren y entren después. Ella hasta ahí, junto con José también. Y es una joven bien apegada a la ley de Moisés, de tal manera que cumple todo lo que indica la ley de Moisés en cuanto a Cristo. ¿Por qué? De Lucas 2:21 al 2:39, aquí vamos a ver que lo circuncida al 8º día. Fíjense, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Jesús fue circuncidado al 8º día. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, cuando una mujer
tiene un hijo, en la ley de Moisés había todo un protocolo para que la mujer se purificara. Cumple la purificación, le trajo a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor, dice el verso 23, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, está cumpliendo la ley esta mujer. Cuando también en Israel había mucho pueblo que para esa época había abandonado ya la ley. Por eso entra Juan el Bautista y les dice, ustedes, hey, están mal, ustedes se han alejado. Pero María y José y María eran de aquellos judíos jóvenes, devotos, adolescentes, jóvenes, con devoción. 2:24, ofrecen un par de tórtolas o 2 palominos, cada quien lo que podía dar. Algunos daban tórtolas, otros daban otros animales más caros. Ellos no tenían mucho dinero, les alcanzaba para tórtolas y les alcanzaba para palominos, pero el punto es que cumplían la ley, porque eran judíos. Verso 41, iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. O sea, no tenían problema con trasladarse a Jerusalén, hacían el intento, hacían el esfuerzo, se iban caminando en caballo, en burro, no sé si había carretas, no sé, pero aquí a María y a José se les nota la fidelidad y su cumplir con sus costumbres. ¿Creen ustedes que María cumplía el mandamiento de no hacer figuras y no adorar ídolos? Pero por supuesto, era lo primordial que tenía el judío. Y aquí les hago esa pregunta escudriñadora y un poco burda, pero muy lógica. ¿María actualmente estaría dispuesta, si la pudiéramos traer del más allá y... No estaría, está molesta o ofendida? Digamos, si pudiéramos hacer ese ejercicio, yo sé que, pero una pregunta a simple lógica, o sea, sin ir a la historia de la arqueología y que una excavación, lógica. Sin revolver tanto. ¿Me explico? Entonces, el asunto es que sí tenemos un problema. De ser ella un ídolo. Y, o sea, para empezar, yo soy judía, ¿qué tengo que hacer en naciones como esta otra? O sea, sería una cosa, como un hermano dijo también un día así, si viniera Pablo a ver los cultos hoy en día, también nos daba una cosa, una regañada tremenda. Pero entonces lo que quiero hacer es, fíjense que no tiene mayor complejidad entender a María, porque nosotros tenemos como base única de fe absoluta la Biblia, y todo esto es bíblico. Otra cosa, madre de familia después del nacimiento de Jesús, tuvo más hijos. El judío entendía que uno de los primeros mandamientos dado por Dios era llenar la tierra, fructificar, multiplicarse. Entonces para el judío era muy importante tener descendencia. Para el judío, de hecho, para el judío era una especie de maldición el no poder tener descendencia. Y hasta la fecha ellos tienen bastantes hijos. Entonces en el siglo I se ha comprobado que también era algo primordial para las familias judías tener descendencia, tener hijos. Y esto aquí yo les dejo, los voy a dejar los pasajes en la diapositiva, en la hoja que les voy a emplear, aquellos pasajes donde se habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús. Pastor, una pregunta ahí donde dice Lucas 1:34, pero no fue virgen permanentemente. Ajá. ¿Cómo manejan ese versículo en la Biblia católica? En la interpretación que ellos les dan, Sí. hay bastantes interpretaciones. He leído de todas. Por ejemplo, alguien hasta ha planteado que José, cuando se iba a casar con María, tenía como 60 años y que ya no pudieron estar juntos. Por ejemplo, esa es una muy conocida. Otra teoría, otra que es insostenible,
ellos manejan aquí una interpretación donde esa palabra conocer, ellos le dan una interpretación más una especie de conocer, yo lo he leído como una especie de conocerse como se conoce un amigo a una amiga, por ejemplo. Y que José sabía que ella había sido la madre de Jesús, del Mesías, o bueno, del Salvador que ellos dicen, y que él pues respetó el llamamiento de María, y que ese conocer más fue un conocer íntimo, pero como un conocer de amistad. ¿Me explico? Cuando son varias que ellos presentan, les estoy mencionando solamente dos. Vamos a profundizar también en cómo ellos interpretan y qué argumentos presentan para esta cuestión. Pero por lo menos esa es una de ellas, que José se da cuenta que ella es una mujer escogida, y se da cuenta él que no quiere, bueno, finalmente él no quiere entrar y tener, digamos, intimidad con ella. Y otras que son chistosísimas y absurdas, como que José tenía 70, 80 años y que antes de, pues se murió y ya no pudieron tener más hijos. Aquí dice que tuvo hermanos, hermanas. Ellos dicen que en la Biblia y que en el arameo, por ejemplo, a los hermanos, ellos dicen, no, es que en ese tiempo hermanos se le decía a los primos, a los tíos, se le decía a los familiares, no había designaciones como tíos, primos, sobrinos, para todos ellos eran hermanos. Sin embargo, esto no es así tampoco. De hecho, no sé si recuerdan que por ahí hay una historia donde se habla de un sobrino de Pablo, no sé si lo recuerdan, o de un joven que visita a Pablo cuando él está en la prisión, y si leemos bien nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que a Juan el Bautista, ¿por qué no se le designa como hermano de Jesús? O sea, está bien entendible de que ellos sabían la diferencia que había entre un primo, un hermano, alguien allegado a la familia. Pero aquí tenemos por estas dos bases bíblicas, que en efecto José dice no la conoció hasta que dio a su luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra conocer en todas las escrituras tiene que ver con intimidad sexual. Cuando dice cuando Adán conoció a Eva, la conoció, y otras muchas. De hecho, hasta hay un pasaje donde cuando Lot entra a Sodoma y hay unos personajes ahí que dicen, sácalos, los queremos conocer. Sin embargo, cuando vas al original, esa palabra conocer tiene una connotación de intimidad sexual. O sea, están tan corrompidos los de Sodoma que lo que querían ellos tener intimidad con Lot y con esos ángeles, y ustedes conocen el resto de la historia. Entonces son 4 los hermanos o medios hermanos, como se diga: Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, y Judas no es el Judas Iscariote. Judas, de hecho, se piensa que es el Judas que escribe la epístola de Judas. Y Santiago se presenta así en su epístola, se presenta como el siervo del Señor, y es ese que escribe la epístola. Entonces, por lo menos hay 4 hermanos, y también va a haber las hermanas. Dice Mateo 13:56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Dios bendijo y favoreció entonces a María, dándole varios hijos, lo que en esa cultura fue aceptado como la indicación más clara
de la bendición de Dios sobre una mujer, es lo que les digo. Ser una mujer que tenía hijos denotaba la bendición de Dios. Ahora, otra cosa más que la Biblia enseña sobre María. En ocasiones la Biblia nos da a entender que no entendía María a plenitud la misión de Cristo. ¿Recuerdan cuando Él se pierde? Y viene María en Lucas 2:49 y le dice, ¿dónde has estado? Estamos angustiados. ¿Y qué le responde Jesús? No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y miren lo que dice después. ¿Más ellos qué? No entendieron. ¿Se fijan la fragilidad y la debilidad de María? A pesar de que el nacimiento tan milagroso, a pesar de que se le apareció un ángel, aquí dice, no lo entiendo a este niño. Pero el que sí estaba bien centrado en nuestro Señor. ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ella y José no entendían. Y hay otra ocasión donde Jesús está desarrollando el ministerio, ya está predicando, y luego miren en Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, o sea sus parientes, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, pues ha enloquecido nuestro hermano, y aquí estaba María también, para intentar llevárselo, por la cuestión cultural, por cómo era visto Jesús, sobre todo culturalmente en ese momento, sobre todo las cosas que también comenzaba a decir en torno a las instituciones políticas, en torno a los fariseos, en torno a las autoridades de Israel, y María así decía, o sea, tampoco ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado con lo que estás diciendo, ten cuidado con lo que estás enseñando. Fíjense cómo en María en algunas ocasiones vemos la debilidad de mujer. Y después, más adelante le dice la gente que estaba a su alrededor, le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les responde diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mí. Entonces de aquí entendemos algo. No es que Jesús le estaba faltando al respeto a su madre, siempre la honró. No obstante, miren también el desapego que él tenía de ella. O sea, ni María ni Jesús estaban ellos estimando que en algún momento de la historia comenzara a invertirse este orden. Porque para cierta fracción del catolicismo, María es súper importante. Ya lo leímos. María es intocable. María lastima que les toques este tema. Muchos de ellos los lastima. O sea, es algo... los alteras, o sea, los pones mal. Pero aquí simplemente, mira, ni Jesús la tenía tan... O sea, ¿saben qué? Pues aquí tengo otras mamás, o sea, la que hace la voluntad, la que me sigue, mi mamá, mis hermanos. Si María no quiere, pues que no quiera, pero yo sigo con lo que me encomendó el Padre. En los negocios, yo estoy bien centrado. Y María bien frágil, o sea. Jesús la estimaba mucho, pero aquí Jesús está dejando ya, creo, con esto bien claro que, o sea, eres mi madre, pero también tienes tu lugar, o sea, fácilmente tengo ese desapego, digamos, no eres imprescindible, la honra está, el respeto, pero sin embargo, si tú me quieres apartar de los negocios de mi Padre, está en ese sentido el Padre antes que tú. Y ya vamos cerrando, ya vamos finalizando.
finalmente María fue encomendada al cuidado de Juan, y Juan fue encomendada, después de que Jesús muere, al cuidado de María. A María Jesús se le encarga a ese apóstol. Sin embargo, dicen que ese apóstol era muy joven también cuando Dios lo llamó, cuando Cristo lo llamó. Tendría algunos 16, 17 años, porque él sobrevivía hasta el 99, Juan. Entonces era prácticamente un joven también. Entonces ahí se van a cuidar mutuamente, y la Biblia nos enseña que María pues fue recibida por Juan en su casa. Una última referencia. Perdón. Y en ese punto el Señor no dijo, en ningún momento viene que le dijo mi mamá. O sea, él le dice mujer, no le dijo mamá. O sea, como para él estando ahí, ¿verdad? En el círculo de más arribita donde dice mujer, he aquí tu hijo, cuando se refiere a Juan, le nombra mujer, no le nombra mamá. Exacto. Ajá, no sí, hay varios. No tenía, o sea, sí, no hay esos indicios de que Jesús quisiera dejar a María prácticamente como pues a lo mejor los dogmas o las creencias que leímos hace un momento. A lo mejor se oye muy así, pero en ningún momento tuvo ese, se refirió a ella con ese nombre de mamá, con ese apego así de que le dijera mamá en cierto momento. No causó ese, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, no se refirió así, de ese mamá. calificativo. Ese, sí, de mamá, ese calificativo de mamá, porque le dice mujer, ahí en ese, mujer, aquí tu hijo. Sí, era una relación como todas las demás entre ellos, era una relación normal. Es que como principio también él, cuando busca a los apóstoles, les dice, van a dejar a todos por seguir al Padre. Y él lo mismo en este caso lo tiene que aplicar, o sea, tengo que dejar todo para seguir a mi Padre. Sí, no era, claro, Padre, no es digno de mí. Pues entre ellos, digamos, hay una relación muy bella de madre a hijo, pero no es una relación, digamos, como pues la que vamos... Es una relación como es una relación... Del principio como debe de ser, dejar todo por el Padre. Y él hizo todo por su Padre, o sea... Sí, fuera de eso, Jesús no enseña nada en torno a María. Más que la encarga, Jesús ya no enseña ningún tipo de dogma o doctrina con respecto a María. No enseña nada. De hecho, la última vez que se menciona a María es Hechos 1:14, cuando se menciona específicamente María, una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y se dice que estaba perseverando unánime en oración y ruego. Fíjense, María era una mujer de oración y ruego. Se ha invertido el papel, ahora ella se ha convertido en el objeto de oración y ruego. ¿Se fijan? De ser una mujer de oración y ruego a ser un objeto de oración y ruego, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de aquí, la Biblia ya no dice dónde murió. Vamos a estar viendo cómo algunos piensan que se fue un tiempo a Éfeso con Juan, pero que ya en una edad adulta regresa a Jerusalén y en Jerusalén muere. Sin embargo, es un punto muy debatido y no se sabe exactamente con certeza, aunque algunos se aferran a que sí, algunos lo rebaten que no. Algunos dicen que se murió en Éfeso, otros dicen que se murió en Jerusalén ya en una edad adulta. Yo diría que no sabemos todavía con certeza. No sabemos con certeza dónde murió. Y gracias al Señor que no lo sabemos, si no, imagínense la locura. Sí. La locura si ese no se desciende, imagínate. No, hombre. Entonces, yo sé que es un repaso porque ustedes ya han estudiado, han leído, conocen. Sin embargo, yo sí quisiera partir de este punto porque vamos a estar volviendo constantemente al fundamento bíblico. Dice la Biblia, si no están los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sin embargo, lo que yo sí quise hacer es
por si también es de beneficio para algo, dejar en claro. Es muy simple quién es María. Ya ni Pablo se detiene a enseñar doctrina respecto a María, ni la menciona, ni Pedro, ni Juan, ni Judas. Y aparte hubo otras mujeres mencionadas en Hechos que sí fueron utilizadas para evangelizar. Exacto. Y de María no se habla de que fue una evangelista, no se habla de que llevó el evangelio, no se habla nada de eso. Nada más es que oraba. Es una mujer de oración, hasta aquí es lo que podemos remitirnos y decir que era una mujer de ruego y de oración. Se invirtieron los papeles, sí, sin embargo la Biblia, hasta ahí termina la historia y lo que Dios dijo de María y lo que María dijo de sí misma. Ya lo otro serán interpretaciones de hombre que por su contexto histórico van a dar interpretaciones de María, pero lo más importante es lo que dijo Dios y lo que dijo María de sí misma, y lo tenemos en el Nuevo Testamento, y eso es lo que queremos hacer. O sea, vamos a estar viendo el siglo número 2 y les voy a dejar ahí algunas tareas, algunas lecturas de qué pasa en el siglo 2, y en el siglo 2 los introduzco ya para ir cerrando. En el siglo 2 los seguidores de Jesús comienzan a tener muchos problemas. Principalmente van a tener problemas con los judíos nacionalistas, van a tener problemas con un segundo grupo que son conocidos como el grupo, o han sido denominados como el grupo de los gnósticos. Ya es ese siglo II, ya ahí comienzan a aparecer cosas con las que no estamos familiarizadas, el grupo de los gnósticos. Y les voy a dejar algunas lecturas y algunos videos tocante a otro grupo que son los ebionitas de Jerusalén. ¿Quiénes son los ebionitas de Jerusalén? Los ebionitas de Jerusalén son judíos que creen en Cristo, que aceptan el Evangelio de Mateo, pero que tienen un problema: no creen que Jesús es Dios. Y entonces, en contra de estos grupos que son antagónicos al cristianismo, el cristianismo ya ni encaja con los judíos, porque los judíos los persiguen. Y les voy a dejar una cuarta tarea, que es leer, estudiar y ver algunos videos con referencia a la separación entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué razón el cristianismo decide apartarse del judaísmo? Bueno, porque no creen como ellos, porque los persiguen e incitan a las autoridades romanas a que se levanten en contra de los cristianos. Y hay otro motivo político que lo trabajan algunos investigadores, y es que del 70 al 140 aproximadamente los judíos se rebelan 3 veces contra Roma. 3. Se conocen como las guerras judeo-romanas. La primera guerra contra el emperador Tito, contra el emperador Vespasiano y la dinastía de los Flavios, se le llama Tito, Vespasiano y Domiciano. Ahí es cuando se destruye el templo en el 70 después de Cristo. Después se vuelven a rebelar en el 117 contra el emperador Trajano. Este emperador Trajano es para algunos y para mí también el emperador más brillante que tuvo el Imperio Romano. Pues se rebelan contra él, pero no desde Jerusalén, se rebelan desde todas las partes del imperio, y los corta, y se rebelan una tercera vez contra el emperador Adriano, el sucesor de Trajano. Y aquí lo que ellos hacen es que proclaman un Mesías que es Bar Kokhba, y Bar Kokhba levanta a los judíos contra el emperador Adriano, y fracasan obviamente, pero a partir de ahí el judío queda muy mal ante el Estado romano. El judío es un rebelde por excelencia. Entonces lo que los cristianos quieren en cierta manera es que ya no los asocien del todo con los judíos por problemas teológicos. Y ahora imagínate que te digan: tú eres de los judíos, cuando estos son para los romanos rebeldes. Entonces los romanos vienen: ¿ustedes qué son? ¿Son judíos o son cristianos? No, pues con todo respeto, ya no formamos parte del judaísmo.
aunque esa es una contradicción porque el Mesías es judío, los apóstoles son judíos, todos son judíos, pero se separaron. Y a partir de ese momento viene lo que es la separación del judaísmo, y ahora el control el liderazgo, el control del movimiento de Jesús de Nazaret lo van a tomar los gentiles. Y ya desplazan, porque en el primer siglo todos los líderes son judíos, Tito es judío, Juan es judío, Pedro es judío, Pablo es judío, pero en el segundo siglo ya no quieren líderes judíos y no quieren del todo influencia judía por los problemas teológicos y los problemas políticos que tienen con Roma. Eso a la larga les va a traer algunos problemas. ¿Por qué? Porque van a ser, por ejemplo, estos nuevos líderes gentiles, que muchos vienen de la filosofía, muchos vienen de la filosofía griega, romana, y ellos no van a tener problema con comenzar a interpretar a María de una forma no bíblica y de una forma no conforme a como el judío en el siglo I estimaba a María. ¿No voy a entender? Es decir, si en el siglo II el movimiento todavía hubiera estado por creyentes en Cristo judíos, yo les garantizo que no con tanta facilidad se trastornaba el tema de María, como lo comenzaron a trastornar algunos líderes cristianos, no intencionalmente, fue algo, no con intención, fue algo no intencional. Y el grupo gnóstico entonces les empieza a poner muchos problemas a los cristianos, porque este grupo trae de todo, recogen filosofía egipcia, filosofía persa, babilonia, griega, y ahora la mezclan con las enseñanzas de Jesús, y ellos comienzan a decir, no, Jesús no nació en carne, o no, Jesús era puro hombre y no era Dios, y otros decían, no, Jesús no fue hombre, Jesús solamente fue un espíritu. Por esa razón entonces pudo tener por ahí María un parto virginal. Entonces ahí se levantan los líderes cristianos del segundo siglo a tratar de defender a Cristo, a su divinidad, a tratar de defender a Cristo en su divinidad y en su nacimiento virginal, que inconscientemente comienzan poco a poco a ensalzar la figura de María, porque estos están atacando el nacimiento virginal. Entonces ellos dicen, tenemos que hacer algo, porque estos señores nos dicen que cómo es posible que Cristo sea Dios, cómo fue que nació de una virgen, cómo fue que puro hombre, cómo fue que puro espíritu. Y vamos a ver los tratados y las posturas de los cristianos del siglo II en torno a cómo ellos se defendían, y en su afán por defenderse, de repente, por ejemplo, se levanta un Tertuliano de Cartago o se levanta un Ireneo de León y comienzan a decir, no, tengan cuidado porque la forma en cómo nació el Mesías fue de una virgen antes del matrimonio, antes del parto, en el parto y después del parto. Y ya encontramos a un cristiano del siglo II diciendo y afirmando que María tuvo una virginidad perpetua. Pero son cosas que con la investigación han ido surgiendo y nos hemos ido planteando, y de verdad que se pueden comprobar que las primeras, digamos, herejías en torno a María se suscitaron de una forma inconsciente, en su afán por defenderse de los ebionitas, de los gnósticos, de los judíos, comenzaron a formular este tipo de errores doctrinales. Fue inconsciente. El asunto con la institución católica es que va, después de muchos años, a recoger todos estos testimonios, y aunque ellos no tenían el plan o el propósito de formular una doctrina, ellos les van a dar ahora una reinterpretación de la reinterpretación de María de los cristianos del siglo II, y es como nacen entonces los dogmas y las doctrinas en torno a María. Sí, entonces lo que queremos es cómo llegamos a esta cuestión de María, y lo que es impresionante es cómo hemos llegado, por ejemplo, a estas cuestiones
en torno a María, que lo que vemos es, en ocasiones, fíjense, bajar a Jesús y subir a María. ¿Se fijan el cambio? Miren cómo se presenta Jesús normalmente. Cuando el importante, por ejemplo, en esta foto, creo yo, debería ser al contrario. Está cambiado. ¿Se fijan? Y lo que a mí sí me preocupa es que, aunque la institución católica insiste en que ellos no adoran a María, el asunto es que en la feligresía sí se adora a María. Ellos dicen, no, nuestro propósito es que no adoren a María, pero si se bajaran un día a irse entre el pueblo, si se soltaran un día visitaran casas, fueran, se darían cuenta que aunque ellos dicen que no, el pueblo ha incurrido en idolatría y transgresión. Pero sí lo saben. Porque el demonio es ceguera del demonio. Miren, San Bernardino dice, de modo que cuantas son las criaturas que sirven a Dios, tantas son las que deben servir a María, ya que los ángeles, los hombres y todas las cosas del cielo y de la tierra están sujetas al dominio de Dios, están también sometidos al dominio de la Virgen. Sí, lo ponen pues se lo ponen como, o sea, la figura esa donde Dios, lo ponen al Señor chiquito y a la Virgen grande, como decir, ella le tiene que decir a él lo que va a hacer. Exactamente. Y lo toman como en lo de las bodas. Pero si ella les está diciendo, hagan lo que él les dijo, no él va a hacer lo que yo diga. Exacto. Ustedes van a hacer lo que él les diga, o sea, misma María dándole autoridad. Tenemos una actuación. Ok, ya son las últimas. Son las últimas. Entonces así también lo tienen de que es la madre de Dios, es la madre de Jesús, ¿cómo no va a hacer lo que ella diga? Claro. Aquí otra, insisten en la coronación del Padre y el Hijo, miren. El Padre y el Hijo coronándola como reina del cielo. Es que bueno, volvemos al estudio pasado. Dios no nos necesita. Miren, O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? O sea, Dios realmente no nos necesita. Dios tuvo que hacer eso de mandar al Hijo para salvación de nosotros. Y María era una mujer igual que cualquiera de nosotras en un momento dado. O sea, Dios no necesita a la Virgen en ningún momento, porque si no, pues no hubiera dado al Hijo. O sea, es al Hijo el que mandó. Miren Pues a lo. es que hay muchas cosas que se contradicen, por eso hay que leer. Miren esta. La Virgen de Polonia, de Filipinas, de Estados Unidos, Venezuela, Portugal, Argentina. ¿Cómo llegamos a esta cuestión? Aparte, ni siquiera viene el nombre de quien originalmente fue la mujer escogida. ¿Cómo llegamos a esto? Y díganme ustedes si esto no es ya idolatría.